Bueno, vi mucha gente como vimos todos. Sí. Vi una convocatoria muy heterogénea, muy amplia, transgeneracional, de distintos sectores que por ahí no se sentían convocados y con Milei en la Casa Rosada, con Villarruel en el Senado, hoy se sienten convocados a participar. Vi un clima festivo que me gustó, un poco a contramano por ahí de la realidad general o del bajón general que vive mucha gente. En la marcha vi la fiesta, ¿no? Se puede interpretar, de estar en la calle, de estar juntos, de toda una fuerza, digamos, que no se pierde, que está ahí, como charlábamos un poquito fuera de micrófono. Así que eso me pareció que estaba bien. Después creo que obviamente hay dos marchas y al interior de cada marcha hay diferencias. Entonces no se puede leer de manera unívoca, pero sí creo que había mucha gente, que había quizá más gente que otras veces, como se dice. Y me gustó que había un buen clima, o sea, que no había un clima de derrota. Sí. Había otro clima. De reacción, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿quién conduce Sí. eso que está ahí? Digamos, con sus diferencias y sus heterogeneidades, pero ¿quién conduce a un sector seguramente importante de la sociedad Sí. que a pesar de las dificultades y de haber, en términos ideológicos, perdido una elección, incluso también hasta venir de ser derrotados políticamente, marcan un límite que es reivindicar crímenes de lesa humanidad? No. Sí, Entonces, como un paraguas muy general, ¿no? Sí. Y el clima de época de lo que ya viene sucediendo con el actual gobierno, que este fin de semana publica un video y por primera vez, oficialmente un gobierno niega los 30.000 desaparecidos. ¿Qué ves ahí en eso de una demanda, o por lo menos un mensaje, no solo al gobierno, sino también a la dirigencia opositora? Decir, che, nosotros estamos acá. Sí, la traducción política de eso, que uno también no podría inscribir en la misma saga del paro del 24 y de otras movilizaciones. Yo creo que si uno mira la primera marcha, ¿quién conduce eso? Bueno, Axel Kicillof pica en punta para conducir, sobre todo la primera marcha. Tendrá sus rivales, ¿no? Había otros exponentes del peronismo también, pero hacia adelante creo que eso no está resuelto. No, claro. Hay un sector más identificado obviamente con el kirchnerismo que lo tiene a Kicillof ya pidiéndole que sea presidente, me decían, se cantó. Se cantó eso, ¿no? Sí. Entonces, claramente es una referencia para lo que fue el kirchnerismo. Ahora, es mucho más que el kirchnerismo lo que se movilizó ayer. Sí, sin duda. Y es mucho más que el kirchnerismo lo que rechaza la reivindicación de la dictadura que hacen Milei y Villarruel. Entonces, es un signo de interrogación. Y las diferencias por eso existen. Después hay que ver quién conduce eso, pero es muy heterogénea esa marcha. Sí. Porque una cosa es decir, y no me quiero extender con esto, pero nunca más, o no al terrorismo de Estado, y otra cosa es reivindicar la militancia de los 70, ¿no? La ambición política, bueno, una serie de cosas que no sé hasta qué punto están presentes en la dirigencia, ¿no? La idea de un cambio radical en otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho para pensar y mucho todavía que no sabemos cómo se va a desarrollar. Cambiamos de tema. ¿Está pasando algo entre Karina Milei y Victoria Villarruel? Contado por la propia Victoria Villarruel. No hay que especular demasiado, hay que ir a la nota que dio en TN, en la que pone al pobre jamoncito en el medio, entre esas dos mujeres que se disputan evidentemente poder. Así por lo menos lo graficó muy claramente la vicepresidenta. ¿Qué está pasando ahí? Y Villarruel, claro, está con un rol protagónico, central, estelar, que si querés no se condice con su rol institucional de vicepresidente, ¿no? O sea, ya hay un conflicto abierto o planteado. No quiere decir que sea un conflicto terminal, no quiere decir que eso inevitablemente termine en una ruptura, pero existe con diferencias muy grandes. Lo que tuvo La Libertad Avanza es que reunió detrás de la fórmula Milei y Villarruel a capas geológicas del liberalismo, del conservadurismo, de la derecha, de la extrema derecha, que tienen diferencias y tuvieron diferencias siempre, ¿no? Entonces Villarruel, por supuesto, expresa un sector que tiene una identidad muy definida,
desde lo ideológico, desde lo político. Alguien me decía, es la heredera del partido que más gobernó durante el siglo XX, que es el partido militar, ¿no? Claro. Se formó en la escuela de los represores. Ella se formó escuchando el relato de los represores que comandaron el exterminio, pero al mismo tiempo sintieron que perdieron la guerra. Claro. ¿No? La batalla cultural, le diríamos hoy. Sí, el concepto de Macera frente a la Junta. Totalmente. El juicio a la Junta. Totalmente. Y bueno, obviamente que ese era un sector muy minoritario, pero hoy la tiene a Villarruel como vicepresidenta. Karina Milei, frente a eso, no sé qué tipo de identidad tiene, ¿no? Porque lo que me dice la gente que habla con ella es que es alguien que aporta sentido común al lado del presidente, ¿no? También que ejecuta, también que tiene sus rivales, también que no deja crecer nada que tenga la posibilidad de hacerle sombra. Pero bueno, Milei tuvo que retroceder frente a Villarruel, me parece, ¿no? Las imágenes que vimos la semana pasada, dos fotos armadas, dos reuniones impostadas, pero ¿qué quiere decir? Bueno, la del abrazo, decís, el abrazo. Sí, la del abrazo, hubo 2 actos en la que aparecieron juntos. Y me parece que quiere decir que Milei no se puede pelear con alguien que mide lo mismo que él, o más. Claro. Entonces ahí está el límite de la audacia, de ir contra todos, de destrozar a cualquiera, ¿no? Que mide lo mismo y que tiene, además, patrocinadores distintos, evidentemente, Sí, ¿no? sí. Villarruel tiene los propios. Y su duda. propia rosca y su propia construcción política. Ahora viene el aniversario de Malvinas y también Claro, ahí tenés claro. una diferencia muy profunda entre cómo lo mira Villarruel, con un padre que combatió en Malvinas al lado de Aldo Rico, en uno de los batallones, en uno de los comandos que tuvo más bajas durante la guerra. Tiene una reivindicación de la guerra de Malvinas que, si uno mira lo que hace Diana Mondino, Claro. o lo mismo que dijo Milei, Sí. se va a dar cuenta que no les interesa esa causa. Bueno, es una causa de Villarruel, por ejemplo. Entonces, hay diferencias muy profundas y Villarruel es la estación previa a cualquier crisis que podamos imaginar, donde en algún momento Milei diga basta. Todos esos escenarios que por ahora son fantasías, bueno, tienen un límite muy preciso, que es la construcción y la historia política de Villarruel, con los soportes que tiene, con la vocación que ella tiene de decir en esto no, en esto no, en esto no, en casi todo no está de acuerdo, ¿no? Quizás está de acuerdo con Milei en sus rivales. No, pero marcó enemigos. diferencias hasta en no poder comer unas medialunas en la Casa Rosada, digamos. Ya era hasta el bodrio de una galletita claro. Express. En todo lo que se pudo diferenciar, se diferenció, ¿no? Sí, y yo creo que se diferenció en cuanto a la importancia que le da o al rol que ella le asigna a la clase política, defendiendo otra vez el aumento para los senadores, en un sesgo más pichetiano, si querés, de reivindicar a la clase política, frente a un gobierno que dice no, que lucra con su rechazo a la casta y que tiene eso como uno de sus ejes vertebrales, ¿no? del discurso. Ella dice, no, para mí a esta casa hay que respetarla, esta casa es independiente, merecen un sueldo distinto. Bueno, es toda una valoración de la clase política, sorprendente para alguien que pertenece al partido militar o perteneció, pero que se contradice mucho con Milei. Diego, ¿en qué está Milei, además de estas diferencias internas y lo que uno observa en la relación Karina-Victoria, Villarruel versus Bullrich, en todas esas internas, ¿en qué está Milei? Porque vos venís contando en tus notas, en la política online, que habla mucho con Santiago Caputo y muy poco con Toto Caputo. Sí. ¿Eso marca un poco en qué temas está pendiente el presidente? Sí, la imagen, ¿no? Él descansa en Toto Caputo, piensa que está haciendo bien las cosas, pero no tiene un diálogo con el Messi de las finanzas como el que tiene con el gran publicista del gobierno, ¿no? Que es Santiago Caputo, que es alguien que se está demostrando también con ambición política, porque habla con gobernadores, habla con diputados. Que esas conversaciones terminen mal indefectiblemente no quiere decir que no tenga un rol. Entonces hay una gran preocupación de Milei por ganar la batalla cultural o por el día a día del relato en Twitter, en las redes. Y para eso es su principal partido. Eso es su principal partido. Karina Milei detrás de escena. Ese es el triángulo del poder del que habló Milei, ¿no? Karina Milei, Santiago Caputo. Uno dice, ¿cómo el ministro de Economía no es importante?
Y alguien que lo conoce mucho a Caputo me decía, y lo escribí en esta nota que mencionabas de la Política Online, 30-1 es la relación entre lo que habla Milei con Santiago Caputo, pensando en la publicidad del gobierno, pensando en la batalla viral, y lo que habla con Toto Caputo, que es el que finalmente hoy está decidiendo el destino de la mayor parte de la población, ¿no? Con el ajuste, cuando dice postergo aumentos o cuando dice voy a echar la jubilación por decreto de esta manera, todo eso lo va decidiendo Caputo. Eso marca la prioridad entonces del presidente. Digamos, si le dedica el tiempo que le dedica o parte de sus conversaciones cotidianas a su imagen, a la batalla cultural, a eso de lo que hablan permanentemente en redes sociales los libertarios, más que en ver, qué sé yo, la letra chica de la situación económica. Sí, por ahí está subestimando a la sociedad o pensando que la tolerancia es infinita, ¿no? Milei. Le interesa mucho cómo se presenta el día a día, ¿no? Al final del día, Claro. Si ganó o perdió en la batalla de las redes. Claro, en esa batalla. Al final del día se fija lo que siempre contaban, por ejemplo, no sé, de Néstor Kirchner. Estaba pensando en lo mismo. Que al final del día dice, bueno, ¿cuánta entró y cuánta salió? Que hablaba con Juan Carlos Pessoa de cómo estaban los números del gobierno. Bueno, en el caso de Milei me parece que es esa realidad formateada, ¿no? De las redes. Claro. No es que se desligue por completo de la situación real. Yo creo que sabe. También leía alguna nota de algún periodista cercano a Milei que le preocupa la cuestión social, porque claro, bueno, Milei lanzó un bombardeo masivo sobre una población indefensa con este ajuste que está llevando adelante, ¿no? Entonces, si no le preocupa, sería suicida. Pero quizá le preocupa menos esa realidad de los territorios mientras tenga controlado la esfera de las redes sociales. Es como que ve una traducción, que la hay sin duda, ¿no? Pero si vamos ganando esta batalla del día a día en las redes, no importa tanto que abajo se esté pudriendo todo, ¿no? Ese es un poco el razonamiento. Hasta que emerja quizá otra realidad, hasta que esa realidad social se desborde o no, o se exprese ese malestar de alguna manera. Por ahora, el gobierno ve que la cuestión no desborda y ya para ellos es una victoria, que no explote nada, como lo dicen ellos. Hasta ahora no explotó nada. Bueno, también es parte del vamos ganando libertario, ¿no? Diego, ¿y cómo se enmarca esto de lo que estamos hablando en la decisión de nombrar a, por ejemplo, el juez Ariel Lijo, de mandar a Comodoro Pi a la Corte Suprema y el impacto que eso ha generado en el sistema político también? ¿Qué ves ahí? Es muy interesante porque, por un lado, bueno, hay mucha indignación de las almas de la República que creyeron ver en Milei, no sé, un vindicador de la ética, ¿no? Sí. Y de la transparencia. Que se dieron cuenta ahora que tal vez no. Algo que ni siquiera te diría Milei vendió en algún momento, ¿no? Es cierto. Ni siquiera prometió pureza. Sí. Sí, habló en contra de la casta. Pero bueno, sabemos que es un término... Sí, pero no tenía ese discurso republicanista que tuvo en su momento Macri. No, y tantos otros políticos, no. Sí. Entonces, bueno, hay una decepción. Lo digo por esto de que el frente que apoya al gobierno también es muy heterogéneo. Entonces, si uno mira el diario La Nación, se va a dar cuenta que no está contento. Los editoriales de La Nación sobre el hijo, que uno podría hablar de Elisa Carrió, podría hablar de Julio César Zaguier, gente que colaboró con Macri y mucho en esa ofensiva desde los tribunales de Comodoro Pi, esa ola de pureza que Macri pretendió encarnar. Sabemos que había una mesa judicial muy podrida por debajo, ¿no? Había distintos niveles, no eran todos lo mismo los que colaboraban con eso, pero hay una parte de los actores que apoyaron a Macri en su ofensiva desde Comodoro Pi contra el kirchnerismo, que hoy no está de acuerdo con lo que está haciendo Milei y se indigna y escribe editoriales y se preocupa, se siente defraudada. Hay algo que se fisura ahí. A Milei yo creo que le importa cero. Mientras él siga teniendo Fox News, digamos, a su disposición, le importa cero los editoriales de La Nación. Pero hay ahí algo que se resquebraja, lo expresa bien Carrió. Ahora, ¿para qué lo hace Milei? Que eso me parece que es lo más importante. Bueno, Milei quiere, yo creo, y me lo decían distintas personas que conocen este ambiente, blindar su gobernabilidad por decreto. La Corte no le había jugado en contra. Podría haberle jugado en contra y no le había jugado en contra. Esta Corte tiempista estaba observando y Milei, bueno, les dio un zarpazo, ¿no? Dice, Milei necesita que se alineen con él. Entonces no le sirve que la Corte no se haya pronunciado. Pero claro,
Acá él va detrás de un objetivo muy ambicioso, tener al hijo y Lorenzetti con una mayoría automática, que le apruebe los decretos, como este decreto que ajusta a los jubilados un 20 o un 30%, o como otros decretos, que incluso pueda avalar la dolarización en el caso de que eso llegue. Tantas cuestiones nodales que Milei pretende transformar en la Argentina, que se encuentra con un límite en el Congreso y dice, bueno, voy a tener mi propia corte, como la tuvo Menem. Claro. Para eso está el hijo, que aparte es un operador judicial, no solo es un juez que expresa Comodoro Pi, sino que es capaz de tener votos hasta del peronismo. Claro. Entonces apuesta a eso. Pero claro, es una apuesta de mediano plazo y le da tiempo a Rosati y a Maqueda para que se despierten. Claro. Y Rosati y Maqueda son dos tipos con mucha experiencia política. Sí. Entonces, yo creo que viene un escenario de conflicto. Si Rosati y Maqueda no se pintan la cara de acá hasta diciembre, bueno, lo que están haciendo es avalar la jugada de Milei, que los tiene como víctimas. Sería extraño. Más con temas como el que te decía de jubilados, que son temas que les preocupan desde siempre a Rosati siempre y a están Maqueda. en la agenda de la Corte. Y de ellos Totalmente. otros. Es algo que realmente les preocupa, que fue un obstáculo para Macri, que fue un obstáculo incluso para el kirchnerismo. Hay demandas de jubilados en la Corte. No sé, hay decenas de miles que resuelve la Corte, 25.000 por año. Entonces es un tema que seguramente le va a pegar en la línea de flotación a Milei si la Corte falla sobre ese tema que yo te estoy mencionando, pero hay muchos otros. Ahora, ¿le faltan los números en el Congreso para aprobar o no? Bueno, o habrá que ver. Es un gran interrogante. Tal vez no le faltan tantos como creemos. Es un gran interrogante. La cuestión de que no haya mujeres en la Corte puede terminar inclinando la balanza. Porque me lo decía alguien de la Corte, si estos dos pliegos pasan, si estos dos jueces entran a la Corte, por 9 años no vas a tener mujeres en la Corte Suprema. Bueno, hay muchas senadoras, incluso senadores que pueden considerar que eso es una ofensa. Le estás arrebatando el lugar que tenía Elena Hayton, que era la única mujer. Ese es un tema que, más allá de lo que se piense en sí mismo, de la importancia que tiene, puede terminar inclinando la balanza, ¿no? Porque no veo que el hijo tenga tanta resistencia del peronismo por esto, digo, porque Comodoro Pi, toda esa familia judicial, es el poder permanente y nadie quiere tenerlos en contra, ¿no? Entonces, por ahí nos sorprendemos de que Comodoro Pi tiene en la clase política más consenso del que declama la clase política, ¿no? Claro. Que siempre está denunciando una parte de la clase política. Toda esa estantería podrida que conecta Comodoro Pi con los servicios de inteligencia. Bueno, a la hora de juntar votos, por ahí son más populares de lo que nos imaginamos. Diego, por supuesto, quienes quieran profundizar en estos temas, entre otros, tienen también para leer el panorama en La Política Online. La cena que se almuerza Milei es el título de la columna de este domingo. Y ahí pueden profundizar en algunos detalles que no hemos llegado a conversar. Pero bueno, tenemos un panorama, es bien interesante, en un contexto en el que da la sensación que estamos siempre como al límite de que algo suceda, ¿no? Sí. La sensación de algo está por pasar todo el tiempo, ¿no? Sí. Que es algo característico de la Argentina, pero sin lugar a dudas de este proceso político, de este momento, ¿no? Hay mucho fuego de artificio, lo sabemos, en Milei. Esto del show, el otro día me lo decía alguien del gobierno, show va a haber, ¿no? Claro. Eso Milei lo necesita y vuelve a linkear con Santiago Caputo. Claro. Pero hay cuestiones importantes. Por eso creo que lo de la Corte es importante para un gobierno que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, que tiene una minoría alevosa, que hasta ahí tiene consenso social, que tiene la mitad de la población de mínima en contra y que puede llegar a gobernar por decreto. Entonces, lo de la Corte sí pasa, es una jugada audaz, inteligente de Milei, que le va a traer costos de acá a diciembre, pero ellos están pensando en un 2025 luminoso, ¿no? Ese es el relato del gobierno, ¿no? De que si este ajuste pasa, de que si este año pasa, si la sociedad se traga esta agresión, esta violenta licuación de ingresos, 2025 es el año de la consolidación en el Congreso a través de las legislativas. Diego.